La naturaleza obsesiva de Hitler había causado su caída una vez más, al apuntar a Stalingrado, una ciudad de poca importancia estratégica, en busca de una victoria simbólica. Había condenado sus planes para siempre. En febrero de 1943, la rendición del Sexto Ejército Alemán en Stalingrado fue la primera derrota rotunda a la que se enfrentó Hitler en su intento de conquistar la Unión Soviética. Hitler felicitó a sus generales demasiado pronto. Demasiado pronto ordenó impresiones litográficas presumiendo de que la ciudad del Volga había caído. Demasiado pronto acuñaron esta medalla en honor a la toma de la ciudad. En todas las guerras hay momentos importantes, como en la Guerra Civil Estadounidense en Gettysburg o la importancia de Alamein para los británicos, aunque se puede decir que no era nada en comparación con Stalingrado. Pero en esa época, para la mayoría de las personas, la idea de un frente oriental era algo impensable. Una lucha como es a lo largo de miles de kilómetros donde luchaban millones de hombres. Todo este escenario era muy difícil para que la gente lo entendiera. Pero lo que sí podían entender era esta idea de una única ciudad, la cual Hitler había decidido intentar tomar y en la que tantos hombres de ambos bandos habían muerto, ya fuera para capturarla o para defenderla. Y al final, nuestro bando, el de los aliados, la Gran Alianza como la bautizó Churchill, logró imponerse. Y un nuevo golpe es recibido por el ejército alemán. Se ven obligados a retirarse del Cáucaso. Se encuentran con una resistencia cada vez más dura por parte del Ejército Rojo hasta que sus líneas de suministro se ven sobrepasadas y los generales no logran llegar a un acuerdo con Hitler y deben retirarse de la zona principal de combate. Mientras las potencias del eje se retiraban del Cáucaso, la Unión Soviética recuperó la ciudad de Rostov-on-Don e intentaron una ambiciosa estrategia: eliminar a todo el grupo de ejércitos al sur en Crimea. Pero no pudieron abrirse paso. Sin embargo, continuaban haciendo retroceder a las fuerzas invasoras. Cuando los rusos empezaron a reconquistar el territorio que habían perdido, no solo comprendieron que siguieron con la victoria, también se dieron cuenta de que debían exterminar a los alemanes, porque lo que hicieron en las poblaciones de las ciudades, todo lo que habían obtenido de las fábricas, de la central hidroeléctrica, era puro vandalismo, era una barbarie. Se convencieron de que ellos eran el pueblo civilizado y que los alemanes eran los bárbaros, y de cierto modo eso aumentó la moral. Como descubrió el Ejército Rojo, los alemanes seguían siendo muy peligrosos. Puede que hayan sido derrotados en Stalingrado, pero podían contraatacar de manera eficaz y en varias ocasiones, en especial en Kharkov, donde atacaron por sorpresa, recibiendo no solo uno, sino varios golpes fulminantes. La verdad era que la guerra estaba muy lejos de terminar. Pero con la llegada del año de 1943 y las lluvias primaverales, siendo asunto del pasado, era evidente que ambas partes esperaban un gran enfrentamiento de verano. Y también era evidente dónde se enfrentarían, ya que solo podía haber un solo lugar. Era Kursk. La batalla de Kursk comenzó el 5 de julio de 1943. El saliente Kursk era un saliente soviético que se extendía a más de 150 kilómetros dentro de un territorio controlado por los alemanes y parecía vulnerable ante una estrategia de pinza. Y Hitler se preguntó, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos detener el avance soviético y cómo podemos dar un golpe importante? Y decidió que sería en la zona de Kursk. Ahí, las líneas del Ejército Rojo se ubicaban justo en la saliente de Kursk, un área por donde podían acceder, rodearlos y destruirlos. Y entonces planeó, de forma meticulosa, una gran operación. La Operación Ciudadela. Por desgracia, fue incapaz de mantener el secreto y los generales soviéticos, en particular Zhukov, se enteraron de estos planes y hicieron detallados preparativos de defensa, una línea tras otra, y desplazaron un número de tropas enorme, tanques y equipo militar. Esto se convirtió en la mayor batalla terrestre de la historia,
Participaron 4 millones de soldados, miles y miles de tanques, y había muchos más en reserva, en el ejército rojo detrás de las líneas. La batalla fue un combate de obstáculos muy duro. Había enormes defensas que fueron excavadas durante meses con cientos de miles de civiles y también soldados. Las fuerzas rusas estaban tan abrumadoras en tamaño y estaban perdiendo 5-1 en términos de bajas. Pero eso fue suficiente para obligar a los alemanes a retirarse. Incluso los generales más experimentados de ambos bandos, alemanes y rusos, estaban asombrados por lo que presenciaron en Kursk. Eran terribles choques de titanes, choques frontales entre masas acorazadas. Una horrenda escala de destrucción. Casi todos los días los rusos sufrían mucho más bajas porque los alemanes tenían mejores tanques en esa etapa y los usaban mejor. Nikita Khrushchev en ese entonces era el comisario político y hasta el día de su muerte dijo que nunca olvidaría el hedor de los cuerpos incinerados dentro de los tanques en Kursk. Al final de cada día de lucha se veían todos estos restos en llamas. Era un espectáculo que horrorizaba y aterrorizaba incluso a los soldados más experimentados de ambos bandos que lo presenciaban. A pesar de las enormes pérdidas, la Unión Soviética saldría victoriosa de la batalla de Kursk gracias a nuevos y exitosos contraataques. Kursk anula totalmente la idea de que las derrotas alemanas en Rusia se deben a factores como el invierno o el barro del otoño o ese tipo de cosas. Se debe a que los alemanes están en su elemento. El clima es soleado, tienen superioridad aérea la mayor parte del tiempo, el suelo es firme y destinaron 3/4 partes de su armamento solo para destruir al saliente que es del tamaño de la isla de White. Y no solo no pueden hacerlo, sino que desde el momento en que su ataque se estanca, los rusos inician 2 grandes contraataques al norte y al sur de Kursk, que los hacen retroceder, lo que demuestra que los rusos estaban esperando su momento. Los rusos estaban preparados para permitir que los alemanes avanzaran primero. Y si tenemos en cuenta que dará a los alemanes la oportunidad de hacer el primer movimiento en el 41 y 42, llevó a los rusos al borde de la derrota. Hacer lo mismo en el 43 es muy impresionante. Entonces, el único marco de referencia que tenían los generales rusos es que era pleno verano. Así que las plantas florecieron. Pero, ¿dónde están los panzers alemanes? ¿Qué podía salir mal? Porque fue un desastre en el 41 y un desastre en el 42. ¿Sería diferente en el 43? No, esta vez no. A los alemanes se les permite el primer movimiento y volvieron a ser derrotados. Fue la última vez que los alemanes abrigaron una mínima esperanza realista de que podrían ser capaces de cambiar las cosas. Pero aún así estaban convencidos de que podrían abrirse paso. Estaban acumulando tanta fuerza, tenían los nuevos tanques Tiger y la mitad de la producción de tanques de Alemania durante meses fue destinada para ello y en escalar esta batalla. Lo que tenemos que recordar es que al mismo tiempo en que la batalla de Kursk se libró, los estadounidenses y los británicos luchaban en Sicilia y perdieron en su intento de tomar Sicilia con alrededor de 6,000 muertos. Al mismo tiempo, al norte de Kursk, habían 400 divisiones en los dos bandos, alemanes y rusos. Y en total, cerca de 500,000 de personas murieron. Tras la batalla de Kursk, las fuerzas soviéticas recuperaron la ciudad de Smolensk y Kiev a finales de 1943. En enero del año siguiente se puso fin al asedio de Leningrado, que había durado casi 3 años y había dejado a la ciudad
devastada. Las fuerzas soviéticas se movían ahora por los estados bálticos, ya que Alemania estaba en plena retirada. La mayor ofensiva de la historia continúa. Desde Leningrado en el norte hasta Sebastopol en el sur, más ciudades rusas aclaman al ejército rojo que regresa. Y ante su furia vengadora, los zapadores enemigos destruyen las vías férreas como se muestra en estas películas nazis. Hitler llama a esto la retirada voluntaria de sus tropas. Son solo evasivas para justificar su apresurada retirada. Pero la devastación despiadada continúa. La élite nazi estaba tan comprometida con Hitler que no pensaban que sucediera otra cosa que la victoria final. La élite del ejército, por otro lado, tenía una idea muy clara de que se aproximaba la derrota, a excepción de uno o dos de ellos. Hitler sabía que sería colgado, pero lo peor de todo es que su mayor temor era ser llevado de vuelta a Moscú en una jaula de hierro y ser torturado. Sabía muy bien que si no ganaba, no habría algún pacto de paz. Lo que es fascinante es que los británicos decidieron que cancelarían la Operación Foxley, que era el plan para asesinar a Hitler cerca de Berchtesgaden, porque se dieron cuenta de que en realidad con Hitler al mando ganarían la guerra más rápido. Stalin, por su parte, canceló sus planes de asesinar a Hitler porque pensaba que si Hitler era sustituido, entonces los británicos y los estadounidenses podrían hacer un trato con el gobierno sucesor y permitirles seguir luchando contra la Unión Soviética. Así que, aunque se equivocó en ese aspecto en concreto, fue fascinante que en ambos bandos decidieran cancelar los planes para asesinar a Hitler. Pero a pesar de la anulación de los planes de sus enemigos tanto en el frente occidental como en el oriental, Hitler seguía siendo objeto de un nuevo intento de asesinato. Se produjo un punto de inflexión importante el 20 de julio de 1944, cuando los oficiales del ejército, respaldados por cierto número de políticos, civiles y eclesiásticos, intentan dar un golpe de estado. El coronel Klaus von Stauffenberg intenta colocar una bomba en el cuartel general de Hitler, pero falla. Stauffenberg no puede armar la bomba por completo y Hitler se encuentra en un lugar que está protegido por una pesada masa de madera y la bomba estalla. Pero Hitler sobrevive y transmite por radio unas horas más tarde, diciendo al pueblo alemán que aún está con vida. El golpe de estado militar se desvanece porque no hay suficientes generales dispuestos a apoyarlo. Esto es, en cierto modo, lo que llevó a Hitler a no confiar en ninguno de los generales. Desde ese momento, los generales serían tratados por él con absoluto desprecio y también con desconfianza. A finales de 1944, se acercaba un punto muerto. Las fuerzas soviéticas pronto recuperarían todo el territorio perdido y llegarían a las fronteras de la propia Alemania. En la segunda mitad de 1944, los aliados occidentales avanzan por Europa después de haber desembarcado en Francia el día D. Las fuerzas soviéticas en el frente oriental cruzaban hacia Polonia y pronto atravesarían la frontera que había negociado con la Alemania nazi en 1939 y donde había comenzado la Operación Barbarroja en 1941. Cada oficial alemán que tenía algo que ver con el frente oriental sabía lo que su gente había hecho en Rusia. Y por lo tanto, sabía lo que los rusos les harían si alguna vez entraban en Alemania. He conocido a muchos veteranos alemanes que me dijeron estas palabras exactas: sabíamos lo que harían si entraban en Alemania. Así que, una vez que los alemanes habían cometido todos estos crímenes incalificables en Rusia, estaban atrapados por estos crímenes, tenían que seguir luchando, porque ya no había ninguna esperanza de una negociación pacífica. Los aliados occidentales siempre temieron que Stalin planteara una negociación, pero en realidad los alemanes nunca pensaron que esto fuera probable, en parte porque sabían que Hitler nunca lo aceptaría. Y he preguntado a muchos veteranos qué pensaban al llegar a 1944 y 45 y comprendieron que la guerra pronto acabaría.
Y quizás habría sido mucho mejor haber hecho un pacto, y entonces dijeron, tal vez podríamos haber llegado a un acuerdo con los estadounidenses y los británicos, pero con los rusos, nunca. A principios de 1945, Alemania había perdido todo el territorio que había ganado desde el comienzo desde la Segunda Guerra Mundial, y sus propias fronteras comenzaban a cerrarse por completo. Un ataque contundente a Alemania. El ejército rojo golpea Berlín. Las fuerzas americanas barren río Rin con ataques fulminantes dentro del territorio occidental nazi. El mismo día que los americanos consiguieron tomar el puente sobre el Rin, Stalin sabía que tenía que moverse muy rápido. Es entonces cuando convoca tanto a Zhukov, el mariscal Zhukov, como el mariscal Konev a Moscú para preparar el ataque a Berlín. Stalin sabía que tenía que rodear Berlín. Estaba aterrorizado porque los americanos ya habían llegado al río Elba, en la otra orilla, y podían llegar a Berlín más rápido, porque todas las tropas de las SS ya estaban ahí, y las tropas mejor armadas estaban en el lado soviético en el frente oriental, mientras que las tropas del frente occidental se rendían ante los americanos porque querían ser prisioneros de guerra de los americanos en lugar de los rusos. En Berlín, lo que se escuchaban en ese momento, a modo de broma, era que los optimistas aprendían inglés y los pesimistas aprendían ruso. Así que no es de extrañar que hubiera una voluntad de ceder en ese sentido en particular. Una poderosa estrategia cerca de la capital alemana. En el frente occidental lo hicieron los aliados. En el frente oriental, los rusos. Ya maltratada por aire, Berlín fue ahora destruida por tierra. La conquista de Berlín se produce después de la Conferencia de Yalta. En febrero de 1945, los aliados acordaron cómo iban a dividir Alemania y ocupar Austria. Todos estos temas ya habían sido discutidos. Entonces, que los rusos llegaran a Berlín antes que los británicos o los estadounidenses no tenía ningún significado. Era solo una victoria de prestigio. Alguien, digamos, no tan interesado en desperdiciar las vidas de sus soldados, habría lanzado un fuerte ataque alrededor de Berlín y habría cortado la energía, el gas y el agua, y lo habrían dejado así. Y si querían quedarse allí una semana, un mes o incluso 3, pudieron haberlo hecho. Para comprenderlo mejor, si incluimos las batallas preliminares en las afueras de Berlín para el Ejército Rojo, estos últimos días de la guerra, y estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto, solo unas 2 semanas, ellos perdieron más soldados en esta operación que los americanos en 7 años en Vietnam. Una operación que no les otorgó nada que no tuvieran ya. Algunas personas acusaron al general Eisenhower, el comandante supremo angloamericano, de haber sido ingenuo, porque había dejado a los rusos el camino libre en Berlín, y por su respuesta después de la guerra. Él dijo, pero ya habíamos acordado que los rusos iban a tomar Berlín, ¿y por qué valdría la pena que los soldados estadounidenses y británicos murieran por algo que los rusos iban a obtener de todos modos? No creo que nadie haya previsto, quizá con la excepción de Winston Churchill, que el ataque final y la toma de Berlín por parte de los soviéticos iba a ser tan importante como lo fue. Pero hay que reconocer que en aquel momento todo el mundo estaba desesperado porque el mayor número posible de sus seres queridos siguiera vivo para ver ese día. No creo que hubiera habido una sola familia en Estados Unidos o Gran Bretaña que hubiera dicho que valía la pena la vida de sus soldados para llegar a Berlín antes que los rusos. Fueron los rusos tan despiadados que estaban preparados para asumir las pérdidas por Berlín, y casi todos los hombres de los ejércitos aliados occidentales habrían dicho, si tanto lo quieren, que sean ellos los que mueran. Y de hecho así fue como sucedió. Mientras los soviéticos perdían un gran número de hombres en su intento de capturar la capital alemana, Adolf Hitler se escondía en el búnker del Führer.
El 30 de abril, cuando su captura era inevitable, se suicidó y su cuerpo fue quemado. Su propia obsesión por conquistar la Unión Soviética había provocado su caída, y su derrota en la Segunda Guerra Mundial había sido asegurada por las fuerzas de su mayor enemigo, Joseph Stalin. El conflicto Hitler-Stalin es un caso de estudio de dos psicópatas que lograron alcanzar el control de dos grandes países como una terrible coincidencia. Hitler por su retórica y Stalin por pura astucia, quien comenzó siendo un soplón para la revolución y luego se convirtió en el presidente del partido y en el exterminador de cualquier otro rival político, de modo que dos grandes naciones gobernadas en su totalidad por los caprichos de estos dos hombres que no sentían ningún tipo de remordimiento, dispuestos a arriesgar la vida de millones para lograr sus fantasiosos objetivos. Es un error hablar de la Segunda Guerra Mundial como si fuera una guerra convencional en la que las consideraciones militares racionales desempeñan un papel importante. Hay que comprender que el éxito de la guerra lo definen los objetivos de la misma. Y los objetivos de la guerra de Hitler no eran racionales en ningún sentido. Se trataba de una guerra de exterminio racial, una guerra impulsada por fantasías conspirativas paranoicas. El Holocausto era un objetivo de guerra, no era un espectáculo secundario. Todo esto formaba parte de su visión racista, destructiva y asesina de la política nacida de la Primera Guerra Mundial. No creo que haya nada racional en ello. Nadie lo vio entonces con la claridad con la que surgió después, pero las estrategias que se trazaron en esos últimos días de la Segunda Guerra Mundial definieron la estructura de Europa para el curso de la Guerra Fría. Esto, Churchill lo comprendió muchos meses antes de pronunciar su discurso sobre el telón de acero. Aquel telón de acero que estaba descendiendo era toda esa gente que el Ejército Rojo afirmaba haber liberado en Checoslovaquia y Hungría y Polonia, pero no estaba siendo liberada, estaban cambiando la tiranía de Hitler por la tiranía de Stalin. Y eso está claro para nosotros, pero no estaba tan claro en ese momento. Creo que la paradoja de la Segunda Guerra Mundial, en cierto modo, es que podemos pensar que estábamos luchando por la democracia y la libertad, pero terminamos con media Europa liberada y media Europa bajo un nuevo régimen totalitario. Entonces, ¿triunfó el bien o triunfó el mal? Todo lo que sabemos es que cuando se trata de evaluar el enfrentamiento entre dos regímenes totalitarios como los nazis y los comunistas, Andrei Sájarov planteó la fórmula correcta, creo. Dijo que Stalin mató a más gente, pero Hitler debía ser derrotado primero. Y eso sin duda era cierto, porque el plan Hambre, con todo lo que Hitler estaba planeando hacer en la Unión Soviética, habría eclipsado los campos de concentración con estos horrores. De lo que estamos hablando ahora son solo males menores. Hoy sentimos que tenemos el control de nuestras vidas y no podemos olvidar el poco control que la gente tenía sobre sus vidas en aquel entonces. Estamos en una sociedad posmilitar a salvos y seguros, cuidamos el medio ambiente. Muy pocas personas tenían ese tipo de control y al mismo tiempo tomaron decisiones morales extraordinarias, ya sea para apoyar a la resistencia o para contratar a los judíos de la Gestapo. Hacían lo que tenían que hacer, cosas que nunca hemos enfrentado hoy en día. Y eso creo que es la importancia por la que una generación más joven necesita aprender sobre ello. Aunque para muchos pueda parecer una historia muy antigua, en realidad no lo es.